Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Se me logra escuchar, ¿no? Ahí está, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Muy bien, chicos. A ver, eh, sin más preámbulos, pasemos a compartir la pantalla para poder empezar la clase el día de hoy. ¿Ya? Hay que empezar la pantalla, hay que empezar con la clase el día de hoy. Y como ya les había adelantado la semana pasada, hay que ver la segunda parte, relaciones métricas, ¿correcto? En este caso, el día de hoy vamos a ver las relaciones métricas, pero en triángulos, no rectángulos. O sea, los triángulos que van a ser triángulos acutángulos y en triángulos que van a ser obtusángulos, ¿correcto? Pero para eso, chicos, antes de empezar con esa partecita, debo de recordar algo. ¿Alguno de ustedes recuerda, alguno de ustedes recuerda cómo poder calcular o cómo determinar qué tipo de triángulo es, si es un triángulo acutángulo, si es un triángulo obtusángulo, dependiendo de los lados del triángulo? ¿A qué me refiero? Tenemos un triángulo, tenemos por aquí un triángulo y tenemos la longitud de los tres lados. Si chicos, si ve ese lado mayor, ¿cómo sé qué tipo de triángulo es? Si es un triángulo acutángulo, si es un triángulo obtusángulo o si es un triángulo rectángulo. ¿Alguien recuerda la forma de cómo identificar ese tipo de triángulos conociendo los tres lados? Si lo hemos visto, si lo mencionamos, con respecto cuando vimos triángulos. Ejemplo, chicos, el triángulo de lados 5, 12, 13. ¿Qué tipo de triángulo es? El triángulo de lados 5, 12, 13. ¿Por qué sería un triángulo rectángulo? A ver, Elizabeth, Lady, Coraima. ¿Quién más ha escrito por ahí? Nadie más. ¿Por qué sería? Porque es notable. Sí, pero la explicación es mucho más sencilla de esa. Cumple Pitágoras. El lado mayor elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Eso ocurre si solo si el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Correcto? ¿Qué pasa en los otros casos? ¿Qué pasa cuando la suma de el cuadrado del mayor es menor a la suma de los cuadrados de los otros dos? En el caso que el lado mayor elevado al cuadrado sea mayor a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Eso cuándo ocurre? El primer caso, ¿no? El primer caso ocurre cuando el triángulo es un triángulo acutángulo. Y el segundo es cuando el triángulo es un triángulo obtusángulo, ¿no? Esta parte que se encuentra aquí, no sé si recordarán que fue la famosa naturaleza triangular, ¿no? No, naturaleza triangular. No sé si recordarán nuevamente, vuelvo a repetir, que cuando vimos el teorema de la existencia triangular aplicada a triángulos obtusángulos, aparte de hacer existencia, tendríamos que hacer la naturaleza. Ya. Si lo recuerdan, en buena hora, es esto. ¿Por qué menciono esta parte que se encuentra aquí como si fuera un preámbulo, como si fueran saberes previos antes de ver lo que es la clase del día de hoy? Como le vuelvo a repetir, chicos, el día de hoy la clase es relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. ¿Quiénes son los triángulos oblicuángulos? Triángulos que van a ser acutángulos y triángulos rectángulos. ¿Correcto? Van a ser triángulos acutángulos y triángulos rectángulos. Por ese motivo hay que tener bastante cuidado
qué tipo de triángulo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a calcular el día de hoy, al igual manera que la semana pasada, es trabajar con proyecciones, pero ahora para cualquier tipo de triángulo, no rectángulo, ¿correcto? Para todo tipo de triángulo, no rectángulo. Y recordemos que en el caso de triángulos obtusángulos, la altura relativa a uno de los lados, a los lados menores, va a quedar en la prolongación de ellos. Por ese motivo, al momento de tomar proyecciones ahí, vamos a tener bastante cuidado. En cambio, en el caso cuando la altura es relativa, ¿no? En un triángulo acutángulo, la altura siempre se va a poder graficar en la región interior. Por lo tanto, no vamos a tener dificultad en tomar proyecciones. Porque si tú puedes observar aquí, este segmento M vendría a ser la proyección del lado C sobre el tercer lado, sobre el lado al cual es relativo él. De igual manera, N vendría a ser la proyección. Recuerda la proyección que habíamos visto en triángulos rectángulos. Ahora vamos a tomar proyecciones para cualquier otro tipo de triángulo, ¿no? Tipo triángulo que no sea rectángulo ni que triángulo que no sea rectángulo. Los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. El primer teorema, chicos, nos dice lo siguiente. En todo triángulo, no rectángulo, ¿sí? La diferencia de cuadrados de sus lados debe de ser igual a la diferencia de cuadrados de sus respectivas proyecciones. Como estamos trazando esta altura es relativa al tercer lado del triángulo, o sea, tomamos la diferencia de cuadrado de los otros dos. Y eso debe ser igual a la diferencia de cuadrados de quién, de sus respectivas proyecciones. La proyección de A es n al cuadrado menos m cuadrado, que vendría a ser la proyección de C. Este es el famoso, chicos, teorema de las proyecciones. Ahí está. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Para qué nos va a servir este teorema? Para calcular proyecciones. Para determinar el cálculo de proyecciones. ¿Qué proyección vamos a poder determinar? Lo mismo, chicos, lo mismo ocurre aquí. Lo mismo va a ocurrir aquí. Es lo mismo. Diferencia cuadrado de los lados, en este caso a cuadrado menos b cuadrado, debe ser igual a la diferencia cuadrada de sus respectivas proyecciones. Las proyecciones de cada uno de estos lados, ¿no? La proyección de A vendría a ser todo este segmento que se encuentra aquí. La sombra que te va a determinar el lado con la altura en el lado al cual es relativo. Y el lado B nos está determinando esta proyección que se encuentra aquí. Que vamos a cambiarle aquí de valores, ¿no? Vamos a ponerle el R y el S. Diferencia cuadrada de los lados es igual a la diferencia cuadrados de sus respectivas proyecciones. ¿Correcto? Ahí está. Y para que vean, de igual manera que semanas anteriores, para poder no ver toda la teoría de un solo porrazo, ¿no? Y cansarnos, porque la verdad, chicos, sinceramente, el día de hoy, si el tema se te hace pesado, se te hace complicado, es porque es puras fórmulas al igual manera que la semana pasada. Puros teoremas. La cuestión está en ver en qué momento del problema, en qué tipo de problema poder aplicar cada uno de ellos. Ese es lo complicado, por así decirlo, el día de hoy. Ya que más o menos se puedan de memorizar los teoremas. Este teorema es uno de los más sencillos. Es bien sencillo poder trabajarlo, poderlo calcular, ¿correcto? No hay mucha dificultad en él. ¿Sí? Porque simplemente es diferencia de cuadrados igual diferencia de cuadrados de las proyecciones. Hay que saber identificar qué proyección es de qué lado, a qué nos estamos refiriendo. Para eso, chicos, como todas las semanas, vuelvo a repetir, vamos a resolver problemas que tengan que ver con él. ¿Sí? Primero, problema número 5. Y después vamos al problema 14. ¿Ya? Chicos, problema número 5 dice, en un triángulo ABC, nos dan los lados, AB5, ABC7 y AC6. Calcule la longitud de la proyección del lado mayor sobre el lado intermedio. Calcule la proyección del lado mayor sobre el lado intermedio. Primero, chicos, grafiquemos al triángulo. Pero para graficarlo primero, identifiquen qué tipo de triángulo es. ¿Es un triángulo acutángulo, rectángulo o obtusángulo? A ver, ya habíamos mencionado cómo identificarlo. Comenzando la clase nada más habíamos mencionado.
¿Cómo determinamos qué tipo de triángulo es este triangulito de lados 5, 6 y 7? ¿Es acutángulo, obtusángulo o rectángulo? Vamos, chicos, ustedes pueden. Hace un ratito lo hemos visto nada más. Obtusángulo, me dice Ashley. ¿Qué dicen los demás? Es acutángulo, chicos. Porque el lado mayor elevado al cuadrado es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿El lado mayor quién es? 7. Al cuadrado es 49. Los otros dos son 25, son 5 y 6. Sume cuadrados es 25 más 36, que es 61. O sea, la suma de los cuadrados de los otros dos es mayor al cuadrado del lado mayor. Entonces, ¿es un triángulo acu? Es un triángulo acutángulo. Eso es lo primero que tienen que identificar si tú quieres calcular, quieres determinar proyecciones en triángulos. ¿Correcto? Tienen que primero darse cuenta qué tipo de triángulo es y después grafícalo. Grafica, grafica el triángulo. Por aquí. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, coloquemos vértices, BC, y ponemos los lados. AB5, BC7 y AC es igual a AC es igual a 6. ¿Correcto? Hasta ahí creo que no hay ninguna dificultad. Creo que todos estamos en la misma línea. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, fíjate qué es lo que te piden. Calcule la longitud de la proyección del lado mayor sobre el lado intermedio. La proyección del lado mayor, el lado mayor es BC, que vale 7. Su proyección sobre el lado intermedio, sobre 6. Entonces, ahí debe caer, ¿qué cosa? La proyección. Para eso, chicos, debemos de trazar la altura relativa a 6. Tracemos esta alturita. Tracemos esta alturita que se encuentra aquí. Tracemos esta alturita que se encuentra por aquí. La altura relativa al lado que mide 6. Porque ahí, al momento de trazar esa altura, vamos a buscar proyecciones. Vamos a determinar proyecciones. Ellos dos son las proyecciones de los lados sobre el tercer lado, sobre el lado AC. En este caso nos está pidiendo calcular esta proyección que se encuentra aquí, que le vamos a llamar X. Listo, chicos, ahí está. ¿Qué nos dice el teorema de las proyecciones? Diferencia cuadrada de los lados, diferencia cuadrada de las proyecciones. Como tenemos las proyecciones son relativas al lado 6, este segmento de aquí vale 6 menos X. Y tendríamos lo siguiente, diferencia de cuadrado de los lados, vamos a colocarlo por aquí mejor, diferencia de cuadrado de los lados es igual a la diferencia de cuadrado de sus respectivas proyecciones. Como estamos tomando primero la proyección de 7, debemos de tomar también la proyección de 7 por 6 menos X al cuadrado. Y operamos, chicos. Aquí acaba la parte geométrica, la verdad. En el planteo de la ecuación, en el planteo del teorema, acaba ya la parte geométrica. Ya el resto simplemente vendría a ser habilidad operativa, la habilidad que ustedes puedan tener. Chicos, aquí hay una diferencia de cuadrados. ¿De dónde viene la diferencia de cuadrados? Del producto entre la suma y la diferencia. 7 más 5 es 12. 7 menos 5 es 2. O sea, 24. Igual a x al cuadrado. Acá simplemente hacemos uso de binomio al cuadrado. 36 menos 12 veces x más x al cuadrado. Aquí este menos afecta a cada uno de ellos, por eso este x al cuadrado con este x al cuadrado se van. Y tendríamos lo siguiente por aquí. Aquí hay menos 36, pasamos a sumar, sería 60 con ese 24. Y este menos con este menos se transforma en más, 12x.
Por lo tanto, chicos, el valor de x, ¿cuánto nos debe quedar? 5. Ahí está. Esa es la respuesta, chicos, del problema número 5. Como varios de ustedes ya lo habían mencionado ahí con los stickers, ¿no? Con las viñetitas que había mandado, con las reacciones. La respuesta sería la clave C, ¿no? Cabecita. ¿Ya? Casita. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? Tranquilos para los que lo han hecho de otra manera. Yo sé que hay otra forma de resolverlo. ¿Ya? Esta es la primera forma. La primera forma de resolverlo es con proyecciones. ¿Qué, profe? ¿Hay otra forma de resolverlo? Por supuesto, chicos. Hay otra forma de resolver este problema. Pero la primera que vamos a realizar es ¿qué cosa? Por el teorema de proyecciones. La segunda forma, ¿ya? Es con otro teorema, que es el teorema de Euclides. Que eso ahorita lo vamos a realizar. ¿Sí? Ahorita lo vamos a realizar. Primero, simplemente hagamos con proyecciones. ¿Ok? Primero hagámoslo con proyecciones. ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, por aquí. A ver. Muy bien. A ver. El problema 14. Problema 14, chicos. En un triángulo ABC, AB es igual a 12, BC es igual a 8 y AC es igual a 5 metros. Calcule la longitud de la proyección de BC sobre AC. Lo mismo que hace un ratito, chicos. Primero identifiquen qué tipo de triángulo es. ¿Qué tipo de triángulo es? Acutángulo, rectángulo, obtusángulo. ¿Qué tipo de triángulo sería? ¿Es un triángulo acutángulo? ¿Es un triángulo obtusángulo? ¿O es un triángulo rectángulo? Este triángulo de lados 12, 8 y 5. Es un triángulo obtusángulo. Muy bien. Entonces grafiquemos como si fuera obtusángulo. Grafiquemos como si fuera un triángulo obtusángulo. Ahí está, de esa forma, ¿no? Por aquí colocar los datos. A, B y C. AB es igual a 12, BC es igual a 8 y AC es igual a 5. Calcule la proyección de BC sobre AC. Por ese motivo, aquí, chicos, debemos de prolongar AC. Y desde el vértice B, trazar su altura relativa al lado AC. Por aquí. Trazar esta alturita. Trazar esa alturita BH. Por ahí. Ahí está. Y la proyección vendría a ser simplemente la sombrita que te va a generar, ¿no? Que te va a generar el lado BC sobre el lado AC, que en este caso vendría a ser este pedacito que se encuentra aquí nada más, ¿no? Esa partecita que se encuentra ahí, este segmento CH que se encuentra aquí, es lo que nos está pidiendo calcular el problema, porque él vendría a ser la proyección. Así que, chicos, lo mismo que hace un ratito, utilicemos teorema de las proyecciones. Utilicemos teorema de las proyecciones. ¿Cómo sería por aquí? Sería de la siguiente manera. Diferencia cuadrado de los lados es igual a diferencia cuadrada de sus proyecciones. La proyección de 12 sobre el lado AC vendría a ser todo el segmento 5 más X al cuadrado. La proyección del lado 8 sobre el lado AC vendría a ser esa proyección, que vendría a ser en este caso X, ¿no? Esta partecita de aquí. Lo mismo, diferencia de cuadrados. Aquí tenemos 20 por 4. Si quieres, aquí también aplicas diferencia de cuadrados. La suma es 5 más 2X
¿Y la diferencia cuánto es? 5, ¿no? Aquí tendríamos ¿cuántos, chicos? Este 5 aquí, 4. Tendrías 16. 5 más 2x. Aquí tendrías 11 es igual a 2 veces x. Y el valor de x nos quedaría 5,5, ¿no? Ahí está. Lo mismo que hace un ratito, chicos. ¿Dónde acaba la primera parte? ¿Dónde acaba la parte geométrica? Simplemente en el planteo del teorema. El planteo de la ecuación del teorema. Lo demás, chicos, es habilidad operativa. Yo te puedo dar un montón de técnicas de esta partecita para poder resolver de la manera más rápida esta parte de esta ecuación. Pero si tú no practicas esas técnicas, tú no aplicas esta partecita, pues está de más que yo te mencione esta parte. ¿Qué apliqué aquí, chicos, para poderlo resolver de una manera más rápida? ¿Qué apliqué? A ver, ¿quién me ha estado prestando atención? ¿Qué apliqué en ambos? Para poder resolver y llegar a esta parte más rápida y poder simplificar rápidamente diferencia y cuadrados, ¿no? Aquí en el problema número 5 hice diferencia de cuadrados. Aquí también podría haber hecho diferencia de cuadrados, pero aquí utilizamos simplemente lo que son binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, puedes aplicar tú cualquiera. ¿Está bien? Cualquiera puedes aplicar. Va a depender bastante, chicos, de su habilidad operativa. Vuelvo a repetir. Va a depender bastante de su habilidad operativa. Si ustedes no practican, si ustedes no ven esa forma y cómo lo pueden resolver, pues por más técnicas que te pueda dar para que lo puedas resolver rápidamente, va a estar de más. ¿Está bien? Ahora, chicos, ¿por qué les había mencionado que en ese problema, acá también si quieres ponemos poder primera forma, después segunda forma? Lo que pasa es que hay otro teorema que también te permite hallar una proyección, una relación entre las proyecciones. Ese teorema, chicos, se llama el teorema de Euclides. El teorema de Euclides. El teorema de Euclides también te va a poder permitir calcular qué cosa, proyecciones. ¿Sí? También te va a poder permitir calcular proyecciones. En este caso, se utiliza más Euclides simplemente por una forma un poquito más práctica, directa. La verdad, la gran mayoría de profesores, en vez de utilizar proyecciones, utilizamos Euclides porque es una forma más directa de poderlo plantear, mucho más rápido poderlo operar. Pero eso de la operación va a depender bastante de las habilidades. Chicos, el primer caso del teorema de Euclides es cuando la altura caiga en la región interior, o sea, sea relativa al lado, no sea relativa a quién, a la proyección, a la prolongación. En este caso, identifica quién es la proyección de quién. Este M es la proyección de B sobre C. Entonces, el tercer lado del triángulo elevado al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de dicha proyección por el lado al cual es relativo. ¿Ya? Eso es lo que nos menciona el primer caso del teorema de Euclides. Y el segundo caso, vuelvo a repetir, es cuando la altura relativa sea, ¿qué cosa? En la prolongación del lado. De igual manera, este segmento M es la proyección de B sobre C. Se cumple lo siguiente, el tercer lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Pero ahora, aquí, en el primer caso, cuando la altura cae en la región interior es menos, cuando la altura caiga en la prolongación, debe ser más. Más el doble de quién, del producto entre dicha proyección y el lado al cual es relativo. ¿Ya? Son dos casos para poder aplicar el teorema de Euclides. La altura en el lado, la altura en la prolongación. Y ese problema número 5, 14, se puede resolver de esas maneras. La segunda forma de poder resolver este teorema, este problema, es aplicando Euclides. Tenemos los tres lados y me piden la proyección de 7 sobre 6. ¿Qué quiere decir? Que el tercer lado, 5 elevado al cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble de dicha proyección por el lado al cual es relativo.
Chicos, aquí tendríamos 12 veces X igual a 60, porque tendrías 36 más 49. ¿Esto aquí cuánto sería? 85. Si le restamos 25, tendríamos 60. Por lo tanto, el valor de X, nuevamente, ¿cuánto nos quedó? 5, que es el mismo resultado que nos quedó hace un momento. Es el mismo resultado que nos determinó, que nos quedó hace un momento. O sea, de las dos formas, chicos, de las dos formas, nosotros podemos hacer uso de cualquiera de los dos teoremas para poder calcular alguna proyección. ¿Hacemos uso del teorema de las proyecciones o hacemos uso del teorema de Euclides? Ambos teoremas son importantes que los puedan conocer. ¿Por qué menciono estos dos? Porque a algunas personas se les hace mucho más factible recordar proyecciones, pero para Euclides como que se complican un poquito, porque son diferentes signos, que es el caso del problema 14. La segunda forma de resolver este problema es también aplicando Euclides, porque en este caso tendríamos la proyección de 8 sobre 5. El tercer lado, elevado al cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. En este caso, como la proyección aquí es menos, no, aquí está en la proyección, debe ser menos, debe ser más. El doble de esa proyección por el lado al cual es relativo, 5. Tendrías aquí 10 veces X. Aquí tendríamos 64 más 25. Sumamos, ¿no? En este caso tendríamos aquí 79. A 144 réstale 79. Aquí tendrías 5, 13. Aquí tendríamos 50, ¿no? 56 está ahí, ¿no? 14, ¿no? Esta partecita de aquí. ¿Ya? Ahí está. Y de igual manera llegaríamos a la respuesta, ¿no? En este caso, sería de igual manera, ¿no? 64 más 25 es 89 y 144 menos 89 sería 55, ¿no? Y 55 réstale, o perdón, divide 10 y de igual manera tendríamos 5,5. ¿Es? De igual manera, chicos, vuelvo a repetir, ambos teoremas te sirven para lo mismo, para poder calcular proyecciones. Ahora, está en simplemente cada uno de ustedes en ver cuál de ellos podrías utilizar. ¿Sí? ¿Cuál de ellos podrías utilizar para poder calcular lo que te están pidiendo? ¿Ya? Utiliza cualquiera de ellos, cualquiera de estos dos. O utiliza teorema de proyecciones, utiliza el teorema de Euclides para poder calcular proyección, con el que tú te sientas un poquito más cómodo. ¿Ya? Los dos te van a servir. Vuelvo a repetir, algunas personas se sienten más a gusto, les es mucho más factible utilizar proyecciones, pero hay otras personas que se les acomoda mucho más utilizar Euclides. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió el uso de esos dos teoremas? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Perfecto, chicos. Muy bien. ¿Ya? Los otros teoremas, chicos, los otros teoremas que vamos a ver nosotros a continuación, los otros teoremas que vamos a ver nosotros a continuación, tienen que ver con más cálculos para poder determinar la longitud de ciertas líneas notables. Por ejemplo, chicos, tenemos el teorema de la mediana, o también conocido como el teorema de Apolonio, también conocido como el teorema de Apolonio. ¿Ya? También se le conoce como el teorema de Apolonio, que es el teorema del cálculo de la mediana. ¿Qué nos dice el teorema del cálculo de la mediana? Lo siguiente: en todo triángulo, la mediana relativa a uno de sus lados es función de la longitud de los tres lados del triángulo. Se puede calcular, chicos, de la siguiente manera, ¿sí? L es la mediana relativa a C.
Por lo tanto, podemos nosotros afirmar lo siguiente. La suma de los cuadrados de los otros dos lados del triángulo debe ser igual al doble de dicha mediana elevado al cuadrado más el lado al cuadrado al cual es relativo esa mediana entre 2. ¿Correcto? Esto es la relación que se va a poder cumplir. Esta es la relación que se va a poder cumplir para poder calcular la mediana. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Una relación entre la mediana con los tres lados del triángulo. La mediana es relativa al lado C, la mediana es relativa al lado C, por lo tanto tomamos los otros dos lados. La suma de los cuadrados de los otros dos lados debe de ser igual a 2 veces dicha mediana elevado al cuadrado más la longitud del cuadrado de del tercer lado entre 2. ¿Correcto? Muy bien. Problema que tenga que ver con mediana. Hay varios. El problema 1, el problema 2, ¿cuál más? El problema número 4 también sale con la mediana. El problema número, no, tampoco. El problema número 5, el problema número 8, perdón, también no sale con el teorema de la mediana. ¿Cuál más por aquí? No, tampoco, tampoco. Ah, no, sí. El teorema número 13 también nos sale con el teorema de la mediana 2 veces. ¿Sí? Vamos a hacer, chicos, el problema número 1. En modo de práctica, para recordar también algunos conceptos que se vieron con anterioridad en temas pasados. Nos dicen lo siguiente, chicos. En un triángulo, las longitudes de sus medianas miden 12 unidades, 15 unidades y 9 unidades. Por aquí grafiquemos una mediana de esta manera. Por aquí grafiquemos otra mediana. Y por aquí la tercera mediana. Ahí está. Recordemos que como son medianas, dividen a los lados al cual es relativo en dos partes exactamente iguales. ¿Correcto? Y es más, la graficamos así porque ya hemos visto nosotros el tema de puntos notables y recordemos que las medianas relativas, las medianas en todo triángulo van a concurrir en un solo punto llamado, ¿cómo se llama el punto de concurrencia, chicos? De las tres medianas en un triángulo. ¿Cómo se le llama el punto de concurrencia de las tres medianas en un triángulo? Ahí cópiate qué dice. El baricentro, ¿no? El baricentro es el punto de concurrencia de las tres medianas de un triángulo. Y chicos, ¿recuerdan qué propiedad cumplía el baricentro? Ya, eso sí te acuerdas. Espero que sí. Muy bien, divide la mediana en la razón de 2 a 1. Por ese motivo, aquí, chicos, que esta mediana sea la que mida 9. Por lo tanto, ambas partes por las cuales está dividida la mediana debe ser 3 y 6. Que esta mediana de aquí es la que mida 12. 8 y 4. Que esta mediana de aquí sea la que mide 15. 5 y 10. ¿Todos de acuerdo? ¿Se entendió por qué salen esos segmentos que se encuentran ahí? Muy bien. Y ahora, coloquemos vértices. Chicos, en ese triángulo, ¿cuál sería el lado menor? Porque nos están pidiendo calcular la medida del lado menor. ¿El lado AB, el lado BC o el lado AC? ¿Cuál de ellos sería nuestro lado menor?
Porque si tú calculas cada uno de ellos, se pueden calcular, ahorita te vas a dar cuenta cómo lo vamos a poder calcular, vas a perder tiempo. Para eso, chicos, recordemos algo en particular, que lo mencioné la semana pasada, Chicos, en un triángulo rectángulo, estos tres elementos son las alturas. ¿Cuál de esas tres alturas, chicos, es la menor? ¿Cuál de esas tres alturas es la menor altura? ¿A, C o H? H. Muy bien. Y H es la altura relativa a la hipotenusa, donde en un triángulo rectángulo, ¿el quién es? ¿El lado más? El lado mayor. Mira, para el lado mayor, para este lado mayor, H es la menor altura. Para este lado, para este lado mayor, H es la menor altura. Si tú trazas la mediana, te vas a dar con la sorpresa que esta mediana también es la menor mediana. ¿Qué quiere decir, chicos? Que mientras que el lado sea mayor, a todo lado mayor, a todo lado mayor, su línea notable relativa es la menor, ¿correcto? ¿Ya? Mientras que mayor sea el lado, su línea notable relativa siempre va a ser la menor, va a ser la de menor longitud. Caso contrario, cumple lo viceversa. Chicos, si esta línea notable de aquí, esta línea de aquí, vamos a colocarle CM, esta línea CM es la mayor de las tres medianas. Si eres la mayor de las tres medianas, eso quiere decir que el lado AB, ¿quién sería, chicos? El lado menor, ¿no? Él vendría a ser el lado menor. AB vendría a ser el lado menor, porque le corresponde la mayor línea notable, ¿no? De las tres medianas, él es la de mayor longitud. Por esta partecita que hemos colocado aquí, si es lado menor, la línea notable relativa debe ser la mayor. Entonces, él. Hay que calcular cuánto vale AB. Y chicos, en el triángulo, la resolución está simplemente observando el triángulo, la resolución está observando el triángulo BGA. Este triángulo que se encuentra aquí. En ese triángulo, chicos, en ese triángulo de vértices BGA, podemos observar que GM es la mediana relativa a este lado, al lado B, que es el que queremos calcular, y tengo los demás lados. Por el teorema de la mediana, sabemos nosotros que la suma de los cuadrados de los lados a los cuales no es relativa esa mediana debe ser dos veces dicha mediana elevado al cuadrado más el lado al cual es relativo esa mediana elevado al cuadrado entre 2. Nuevamente, chicos, la parte donde utilizamos al final es esta partecita de aquí, ¿no? Ahí está la parte geométrica en el planteo. Dice, profe, entonces, ¿eso no aplica para triángulos rectángulos? Claro, por supuesto, para triángulos rectángulos también aplica. Recuerda que en un triángulo rectángulo, el lado mayor es la hipotenusa. Por lo tanto, su altura relativa debe ser ¿qué altura? La menor. Debe ser la altura menor. Exacto, para todos, para los tres. Acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿Ok? Para los tres tipos de triángulo va a ocurrir eso. ¿Sí? Mientras que el lado sea mayor, su línea notable relativa va a ser la de menor longitud. Y viceversa. Si el lado es menor, y lo coloco por aquí, si el lado es menor, su línea notable relativa, en este caso, es la mayor.
Chicos, operando. ¿Alguien ya salió de la operación? Aquí hay 100. Aquí hay 50. Y tendríamos que x al cuadrado, o x ya de frente hay que colocar el valor de x porque creo que está bien sencillo. El valor de x es igual a ¿cuánto? A 10. La respuesta del problema número 1 salió avión. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Qué pasó? A ver, por ahí, el que ha puesto su carita medio como si hubiera comido el limón de frente. A ver. Pero dime, pues, si tienes alguna duda, dime, pregunta. ¿Dónde está tu duda? No dejes pasar la duda. ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te pudiste haber complicado? A ver, todo ok entonces. Había otra forma también de resolver que este problema, que era determinando aquí y dándote cuenta que esta figura que se encuentra aquí es un triángulo rectángulo. Porque en el único triángulo donde dos lados miden 6 y 8 y la mediana relativa a uno de los lados es 5, es en el notable 6, 8, 5. O perdón, 6, 8, 10. 6, 8, 10 es un rectángulo, donde la mediana relativa vale 5, pues. Pero eso es siempre y cuando manejes bien tus notables, pues. Ese siempre y cuando manejes bien tus notables, sepas los notables, sepas poder trabajar con ellos. Pero ahí estaría también la forma, por así decirlo, formal de poder determinar, ¿no? Por qué sale 10. ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuemos. El otro teorema, el cálculo de la altura, o también conocido como el teorema de Herón. El teorema de Herón. ¿Ya? El teorema de Herón. Es otro nombre por el cual se le conoce a este teorema, el teorema del cálculo de la altura, o también conocido como el teorema de Herón. Su mismo nombre lo dice, podemos calcular la altura relativa a cualquier lado del triángulo. Pero para eso debemos de tener los tres lados del triángulo y es más, debemos de saber calcular, el problema nos va a poder permitir calcular ¿qué cosa? El valor de ¿quién? De P. ¿Quién es P? El semiperímetro. La suma de los tres lados del triángulo sobre 2. Es importante calcular, determinar el valor del semiperímetro para poder calcular ¿qué cosa? La altura relativa a cualquiera de los lados del triángulo. Ojo, es para cualquier altura en cualquier tipo de triángulo. La altura puede estar en la región interior o puede calcularse o puede trazarse en la región, en la prolongación del lado, ¿no? Para que pueda quedar en la región exterior. Lo primero, vuelvo a repetir, es calcular el semiperímetro, porque va a estar en función del semiperímetro. Y esa altura, que en este caso es h, es la altura relativa al lado B. Por ese motivo, para poder calcular la altura, se trabaja de la siguiente manera. Es 2 sobre el lado al cual es relativo. O sea, 2 sobre B en este caso. Si fuera C, fuera a ser 2 sobre C. Si fuera sobre A, 2 sobre A. Por una raíz cuadrada, chicos. La raíz cuadrada del producto entre el semiperímetro de la región triangular por dicho semiperímetro menos cada uno de los lados del triángulo. El semiperímetro menos A, el semiperímetro menos B, el semiperímetro menos C. Sí, chicos, yo sé que este temita, profe, son demasiadas fórmulas. Sí, chicos, son demasiadas. Y una es mucho más complicada que la otra. Una es un poquito más complicada que la otra, ¿no? ¿Por qué crees que estamos empezando de esa manera? Creo que mediana es más sencillo de recordar que Herón, que el cálculo de la altura. Pero chicos, desgraciadamente van a tener que aprendérselas. Desgraciadamente se las van a tener que aprender, se las deben de aprender. Y es más, estoy empezando por orden, en orden de importancia. Proyecciones es básica, chicos.
Euclides también es básica. Mediana y altura, Apolonio y Herón también son básicas, chicos. Es más, Herón van a recordarlo mucho más que Apolonio, porque el teorema del cálculo de la altura, el teorema de Herón, lo vamos a ver también cuando veamos áreas. Y van a poderlo recordar un poquito mucho más rápido el teorema de Herón. ¿Ya? Pero sí es importante que puedan ver lo que es el teorema de Herón, porque lo vamos a utilizar para poderlo calcular. ¿Ya? A ver, chicos, problemas que tienen que ver con el teorema de Herón es el problema número 3. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? No. Tampoco. Tampoco. La 12 no, la 13 tampoco. La 15 puede ser con Herón, pero la 15 es un poquito más complicada, así que mejor resolvamos el problema número 13. ¿Ya? Es más, el problema número 13 me va a poder permitir explicarte algo adicional ahí. ¿Sí? El problema número 13 me va a poder permitir explicarte algo más ahí, adicional ahí. Dice, en el gráfico G es el incentro, G es el incentro, ya, G, perdón, es el baricentro. ¿Dónde he leído incentro? Ya estoy mal de la vista, ya. Dice baricentro, no sé por qué leí incentro. El frío. Ya me está chocando el frío. Sí, ¿no? Ahí está, 15, 13 y 14 por aquí. Muy bien. Hoy, sí, ya la edad, ya. La edad, ya la edad, ya. Muy bien, listo. Ahí está. Muy bien, chicos. A ver, primero ubiquemos el baricentro, ¿no? El baricentro, para poder ubicar bien el baricentro, voy a trazar la mediana. Esta mediana BM voy a trazarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque, chicos, la única línea notable que pasa por el baricentro es la mediana. Entonces, por ahí ubiquemos esa mediana. ¿Ya? Por ahí, ahí está, ¿no? Porque recuerda que la mediana, chicos, nos divide al lado al cual es relativo a la mediana, a la cual es relativa, en la razón de 2 a 1, de 1 a 2. Si el baricentro es el punto medio, vale K, del baricentro el vértice debe ser dos veces K. Pero en sí, ¿qué te está pidiendo el problema? El problema te está pidiendo otra cosa, te está pidiendo calcular la distancia de G hacia el lado AC. O sea, del baricentro hay que trazar esta perpendicular. Del baricentro hay que trazar esta perpendicular. Vamos a llamarle la perpendicular GP. ¿Ya? Esto hay que calcular esta perpendicular que se encuentra ahí. ¿Correcto? El problema nos está pidiendo calcular cuánto vale X. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Qué podríamos determinar para poder calcular el valor de X? Chicos, es mucho más sencillo de lo que creen. Traza la altura. Traza la altura. Porque al momento de trazar esta altura, quiero que observen el triángulo, observe el triángulo MPG y MHB. Si tú que aquí completas un angulito, llámale alfa, esos dos triángulos son de cosas semejantes, ¿sí o no? Y puedes aplicar una relación entre quién, entre catetos y hipotenusas. Esta hipotenusa vale K, esta hipotenusa vale 3 veces K. La relación de lados homólogos es de 1 a 3. Por lo tanto, la relación de otros lados homólogos también debe ser la razón de cuánto, de 1 a 3. Para eso, chicos, queremos calcular él. Y él es la altura relativa al lado 14 en el triángulo ABC. Entonces, calculemos cuánto vale esa altura. Para eso, como ya habíamos mencionado, primero se calcula el semiperímetro. 13 más 14 y más 15. Chicos, entre 2.
¿Cuánto nos queda el semiperímetro? 21, ¿no? A ver, comprueben. Muy bien. Entonces, la altura se calcula de la siguiente manera. 2 sobre el lado al cual es relativo, 2 sobre 14, por la raíz cuadrada, de este semiperímetro, o sea, 21, por la diferencia del semiperímetro con cada uno de los lados. 21 menos 14 es 7. 21 menos 15 es 6. Y 21 menos 3 es 8. A todo el, chicos, vuelvo a repetir, a toda esta parte de aquí, hay que sacarle su raíz cuadrada. Y tranquilos, yo sé que esta parte que se encuentra aquí, su profe, ¿y ahora cómo le saco la raíz cuadrada a todo eso? Bueno, chicos, vuelvo a repetir, va a depender bastante la habilidad operativa que puedan tener ustedes. Lo que voy a hacer aquí, chicos, es descomponer 6 en factores, en 3 por 2. ¿Correcto? Por lo siguiente, aquí tendríamos un séptimo, 1 sobre 7. Y aquí, chicos, como puedes observar, he descompuesto este número 6 en el factor 3 por 2, porque él me permite realizar lo siguiente. Chicos, ¿cuánto es 7 por 3? Es 21. 7 por 3 es 21. 7 por 3 es 21. Y con este 21 tendrías 21 al cuadrado. Si le saca la raíz cuadrada a 21 al cuadrado, sale 21 nada más. Y aquí te quedaría 2 por 8. 2 por 8 es 16. La raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. ¿Ves? Se simplifica bastante. Lo que yo recomiendo es que cuando utilices cero y tengas esta raíz cuadrada de todos esos números, y si son números elevados, chicos, descompongan. Tratando de buscar qué cosa. Tratando de buscar números que tengan raíz cuadrada entera para poder simplificar la operación. Porque si tú multiplicas todos ellos y después tratas de buscar un número que se acerque a él, te vas a demorar una eternidad, pues, chicos. La altura, chicos, nos queda 12. Y como bien les había indicado, la relación, el problema, sale utilizando semejanza de triángulos en esos triangulitos que se encuentran ahí, en el triángulo MPG y en el triángulo MHB. A alfa se le pone X en el triángulo pequeño, en el triángulo grande a alfa se le pone H, que ya sabemos que vale 12. La hipotenusa a 90 en el triángulo pequeño se le pone K, en el triángulo grande se lo pone 3 veces K. Se va acá, chicos. Cancelamos el valor de K. Y nos quedaría que el valor de X es igual a ¿cuánto? A 4 unidades, ¿no? 4 unidades es lo que nos están mencionando, las unidades con las cuales estamos trabajando en este problema. Chicos, ¿se entendió? Es un problema un poquito más complejo que los anteriores porque no solamente sale por métricas, sino también aplicando semejanza de triángulos, ¿no? Que es un tema que nosotros ya hemos visto con anterioridad, específicamente hace 2 semanas. Ahora, ¿por qué mencioné también este problemita de aquí, chicos? Por este triángulo. Por este triángulo que se encuentra aquí. El triángulo lados 13, 14 y 15. Vamos a hacerlo de otro color. Chicos, este triángulo es muy, pero muy conocido en problemas de examen de admisión. Ha venido en más de una ocasión en varios problemas de examen de admisión, no solamente en San Marcos,
sino también en otro tipo de universidades, hasta en la uni. Chicos, la particularidad de este triángulo es que sus lados, ¿cómo son? Son consecutivos, ¿no? Y mira la altura relativa al lado intermedio, o sea, la altura relativa a 14. Chicos, en el problema, ¿cuánto nos salió la altura relativa a 14? La altura relativa al lado intermedio es uno menos que el lado menor, o sea, siguen siendo consecutivos, 12, 13, 14, 15. Y mira la proyección de 13 sobre 14. Mira esta proyección. ¿Cuánto vale este segmentito de aquí? ¿Cuánto vale ese segmentito que se encuentra aquí? ¿Cuánto nos salió? ¿O cuánto te sales? Claro, 5. ¿Y la otra parte cuánto valdría? 9. 9, 12, 15. 3, 4, 5. 53. El ángulo menor en el triángulo de lados 13, 14, 15, el ángulo menor, el que se lo pone a 13, siempre vale 53 gracias a eso. Son varias particularidades, chicos, que como puedes observar, ese triángulo se puede terminar, ¿no? 13, 14 y 15. La altura relativa a 14 es 12. Las proyecciones del lado menor y del lado mayor sobre el lado intermedio son 5 y 9. Y el ángulo menor, el ángulo que se le pone al lado que mide 13, es igual a 53. ¿Ya? Son varias particularidades de triángulo. Ahora, si este triángulo yo te lo hubiera enseñado, mostrado en lo que es la parte teórica, pues esta parte de aquí, este paso que se encuentra aquí, te salía de frente, ¿no? 12 de frente. Y bueno, ya aplicabas simplemente semejanza. ¿Correcto? Entonces, ahí está, chicos, la solución del problema número 3. ¿Alguna consulta, chicos? A partir de ahora, ya este triángulo debe quedar en tu memoria. Debes de aprenderte la particularidad de ese triángulo. Te recomiendo que te lo memorices. Recomiendo que te memorices ese triángulo, chicos, que se encuentra ahí. ¿Está bien? Capaz más adelante pueda volver a aparecer en la resolución de otro tema, de otro capítulo, ¿no? Capaz por ahí más adelante pueda aparecer. ¿Ya? Así que una recomendación es que te aprendas la relación entre los lados de ese triángulo con su altura relativa, lado intermedio, las proyecciones. Con que te aprendas la altura es suficiente, porque los otros teoremas, las otras particularidades son intuitivas nada más. En un triángulo, lados 13, 14 y 15, la altura relativa al lado intermedio vale 12. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Sigamos con los teoremas. El teorema de coseno o la ley de coseno. Chicos, este teorema seguro lo deben haber visto en, ah, en física, en el curso de física. Cuando seguro deben haber visto ¿cómo se llama vectores. Y hay otro tema también que tiene que ver con diagrama de cuerpo libre, si no me equivoco. También deben haber visto ese teorema, ¿no? En trigo también lo vieron. Bueno, ya, perfecto, en trigo también. Creo que en trigo también se ve, sí. Tienen mucha razón, en trigo también lo ven, ¿ya? Es para poder calcular una relación entre los lados del triángulo, si tenemos los tres lados del triángulo, y la razón trigonométrica coseno de alguno de los ángulos interiores del triángulo. En este caso estamos tomando el ángulo en el vértice A, que hemos llamado teta, y hay que hallar la relación entre el coseno de ese ángulo con los demás. ¿Qué nos dice este teorema, esta ley? Que el lado al cual se le pone el ángulo, en este caso a teta se le pone el lado A, ese lado A elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto
de dichos lados por el coseno, por el coseno del ángulo en mención. ¿Sí? De esa manera es que podemos nosotros aplicar el famoso teorema de cosenos o la ley de cosenos, como quieras mencionarlo, ¿no? Creo que en el curso de trigonometría y de geometría le llamamos teorema, y en física creo que le llaman ley. Eh, La verdad, el nombre no interesa demasiado. Lo más importante aquí es ver simplemente la relación que se va a poder cumplir, ¿sí? Ese lado al cual se le pone el ángulo del cual queremos hallar la razón trigonométrica coseno elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de dichos de esos dos lados por el coseno, ¿no? Del ángulo en mención. Muy bien, chicos. Teorema de Stewart. Teorema de Stewart. ¿Sí? El teorema de Stewart. ¿Ya? Dice lo siguiente. En todo triángulo, la longitud de una seriana es función de las longitudes de los segmentos que está determinada sobre el lado que llega y de los lados del triángulo. El teorema de Stewart, chicos, también es el teorema del cálculo de la seriana. El teorema del cálculo de la seriana. ¿Ah? El teorema del cálculo de la seriana. Este teorema nos permite calcular la longitud de cualquier seriana en un triángulo, ¿correcto? De cualquier seriana en un triángulo nos piden determinar él, ¿ya? Ahora, para eso debemos de tener los tres lados del triángulo y también las longitudes de los segmentos determinados por dicha seriana en el lado al cual es relativo. Como puedes observar, esta seriana es relativa al lado C. Esta seriana que se encuentra aquí es relativa al lado C. Por lo tanto, vamos a hacerlo de la siguiente manera, chicos. Este lado, los otros dos lados, los vas a elevar al cuadrado y lo vas a multiplicar por el segmento determinado en el cual es relativa a la seriana más lejano. O sea, en este caso, al cuadrado por m más b cuadrado por n. Esto es igual a la seriana elevado al cuadrado por el lado al cual es relativo más el producto de los segmentos determinados en dicho lado por la seriana por el lado al cual es relativo dicha seriana. Este es el más tranca de aprenderse. Yo sé que varios de ustedes ahorita están pensando, profe, otra fórmula más. Sí, chicos, otra formulita más. Desgraciadamente. ¿Ya? Como les había mencionado la semana pasada, a los que gustan las fórmulas, es feliz estas 2 semanas. Está en su reino, está en su ambiente, ¿no? Pero a los que no les gustan las fórmulas, es un martirio, pues, ¿no? Para el que no le gusta trabajar con fórmulas y aprendérselas todavía, ¿no? Se siente un poco frustrado todo lo demás. Pero chicos, no se frustren. Es un proceso. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de aprenderte las fórmulas? Practicándolas. Chicos, tengan cualquier triángulo, pongan triángulos, cualquier tipo de triángulo, octángulo, obtusángulo. Dale cualquier valor. Por ejemplo, trabaja con el lado del triángulo 13, 14, 15. Traza una seriana cualquiera que divida el segmento en cualquiera de los. Por ejemplo, tienes el triángulo del astro, tienes el triángulo de lados 13, 14 y 15. Ya sabes que la altura relativa 14 es igual a 12. Pero ahora con Stewart, por ejemplo, puedes trazar una seriana que divide este lado en 6 y 8. Y puedes calcular cuánto vale esa seriana haciendo uso de Stewart.
Otro triángulo que también se trabaja bastante es el triángulo de lados 5, 6 y 7. Puedes trazar por aquí una seriana que te divide al lado en 2, 3. Calcula él. O sea, dale valores. Puedes trabajar con cualquier tipo de triángulo que no sea rectángulo, ¿no? Y calcula lo que se encuentra aquí, medianas, alturas, calcula seriana, si quieres utiliza coseno para poder determinar el coseno de estos ángulos que se encuentran aquí. O sea, dale cualquier valor ahí, chicos, dale esos valores. Y porque la forma correcta, ideal de poder recordar estos teoremas es practicándolos. No te va a quedar de otra que practicar. No te queda de otra que practicar. Si es que este teorema, este tema que se encuentra aquí, lo puedes aprender de manera correcta. ¿Ya? Si lo quieren aprender de manera correcta. ¿Ya? No te preocupes que después te voy a dar un tip de cuáles son los teoremas que más han venido en admisión. Que creo que ya, chicos, ustedes se habrán percatado por el orden que he presentado los teoremas, cuáles son más importantes que otros. Cuáles son mucho más importantes que otros. ¿Ya? Pero por si acaso, Stewart sí vino. Vino para el área A. La última vez que vino, vino para los chicos del área A, para poderlo aplicar. Profe, todo el área A, ¿no? ¿Por qué los tranquean al área A? Ustedes ya saben por qué los tranquean al área A, pues chicos. Es San Marcos, pues. Es San Marcos. Por algo los tranquean al área A. No cualquier ingreso es medicina en San Marcos. Se necesita un alguito más, ¿no? Recuerden eso. Claro, a esforzarse. Los demás también, chicos, no se confíen, ¿ah? No se confíen, no hay que confiarse. No hay que confiarse. Ah, miren que ustedes son del área ABC, ¿no? No se confíen con las preguntas de examen de admisión, ¿ya? Revísenlas. Muy bien, chicos. Un problema para poder ver el teorema de Stewart es el problema número, espérate, ¿cuál era? Ya me olvidé. El 11. Es más, el 11 lo vamos a hacer porque no hay clave. No sé qué pasó. Mandamos las correcciones, pero no nos hicieron caso. A ver, chicos, grafiquemos. Grafiquemos por aquí. Ahí está. A ver, por aquí. Listo. Y por aquí. Suficiente. Listo. A ver. Triángulo ABC. De lados 5, 6 y 7. AB5, BC7, 6, perdón, y AC7. Calcular AP, siendo P el punto de contacto, el punto de tangencia de la circunferencia X inscrita relativa al lado BC. Recuerda que la circunferencia X inscrita es aquella circunferencia que está en la parte exterior relativa a uno de los lados del triángulo y es tangente a ese lado del triángulo, pero también debe ser tangente a la prolongación de los otros dos lados del triángulo. O sea, por aquí estaría el punto P. El problema, chicos, nos está pidiendo calcular AP. Listo. Hay que calcular cuánto vale. ¿Correcto? Nos están pidiendo calcular cuánto vale. Vamos a borrar el 6 y simplemente lo voy a remarcar aquí, lo voy a sombrear para que puedan observar de que por qué vamos a trabajar con él. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Hoy, ¿qué hice? ¿Por qué se fue la...? Ah, ya. Ya está. Listo. Muy bien, chicos. A ver, hay una propiedad aquí que se vio en circunferencia. ¿Recuerdan cómo calcular la longitud?
del segmento tangente más lejano en la circunferencia X inscrita, sea del vértice A, que es el vértice más lejano a la circunferencia X inscrita, hacia este punto de tangencia. ¿Recuerdan cómo calcular ese valor? ¿A quién es igual ese valor? Que claro está, debe ser el mismo valor de aquí. Porque ellos dos, recuerda, por propiedades en circunferencias, ellos dos son iguales. De un punto exterior a la circunferencia, las tangentes trazadas hacia ellos deben de ser iguales. 7 más algo. Ya, pero se calcula de una manera. Si lo vimos como propiedad. Si lo vimos como propiedad. Muy bien, Luis. Es igual al semiperímetro del triángulo. Esa tangente que se encuentra ahí, chicos, toda esta tangente, cada vez que tengas una circunferencia X inscrita en un triángulo, esa longitud de esa tangente más lejana, del vértice más alejado a la circunferencia X inscrita, es igual al semiperímetro, es igual al semiperímetro de la región triangular. Chicos, y como tenemos los tres lados, 5, 6 y 7, el perímetro es 18. Por lo tanto, el semiperímetro, ¿cuánto debe valer? 9. Por ese motivo, de aquí, si este punto le llamas P, no T, BT es igual a 4, BP también es igual a 4, porque tendrías en este caso tangentes de igual manera. Del punto exterior, tangente, tangente son iguales. Y como todo BC es igual a 6, BC es igual a 2. Y cumple porque él también valdría 2, o sea, él vale 9. Listo. Listo, chicos. Ahí está. Y bueno, aquí tendrías todos los elementos para aplicar, ¿qué cosa? Stewart. Tenemos los tres lados. Quiero calcular la cebiana relativa al lado que mide 6 y tengo los segmentos determinados por dicha cebiana en el lado al cual es relativo. Agarramos, sería 5 al cuadrado por 2 más el otro lado al cuadrado por su segmento determinado no consecutivo, en este caso 4, por la cebiana elevado al cuadrado por su lado al cual es relativo, más el producto de los lados, de los segmentos determinados con el lado al cual es relativo. Ahí está. No queda de otra que operar. No queda de otra que operar. A ver, chicos, ayuden con los cálculos. 50 más ¿cuánto? ¿Cuánto es 49 por 4? 49 por 4, chicos. 196, muy bien. 6x al cuadrado más 48, ¿no? 6x al cuadrado aquí solito. 196 más 50 menos 48. Nos quedaría 198, ¿no? Porque el 48 pasa a restar, tendría 50 menos 48 es 2. Más 2, 198. X al cuadrado es igual a ¿cuánto, chicos? 33, ¿no? Sí, ¿no? 33. Ahí está. Por lo tanto, la raíz cuadrada X es igual a la raíz cuadrada de 4 de 30 y de 33. Como bien habíamos mencionado, chicos, y bien les había mencionado, no hay clave. Habría que calcular otra clave más. Ahí está. Listo, chicos.
Ahí tenemos la solución del problema número 11, que es un problema para poder utilizar Stewart. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, chicos, con la resolución del problema número 11? Mira que no solamente hemos utilizado métricas en el triángulo oblicuo-ángulo, sino también que hemos utilizado ¿en qué teorema también nos hemos aplicado, nos hemos apoyado, chicos? Circunferencia, ¿no? En circunferencia también hemos utilizado circunferencia. La propiedad del semiperímetro para la circunferencia es inscrita, ¿no? En el teoremita del triángulo, de la circunferencia es inscrita un triángulo para poderlo determinar. Y si alguno dirá, profe, pero ¿y si no me acordaba? Ah, ya, pucha, tendrías que haber hecho lo siguiente, pues. Si no te acordabas ese teorema, tendrías que haber hecho lo siguiente. Lo que dijo su compañera, profe, o su compañero, no sé quién fue, perdón, me olvidé. Profe, 7 más algo, por supuesto. Y si él es 5, él es 4 más ese algo, 4 más n. Para que la suma por tangentes, él es 4 más n y él es n. Todo nos debe dar, perdón, acá tenemos 7, debe ser 2. 2, perdón, 2 más n, 7 más n, él también es 7 más n. 2 más n nos debe dar 6, ¿no? 2n es igual a 4, n es igual a 2. ¿Ves? Cumple que él es 2 y él es 4. Por tangentes nada más. Sí, era 2 más algo, perdón. ¿No? Ahí está. ¿Ves? De igual manera te salía, pero claro está, iba a ser un poquito más tedioso. Un poquito más de tiempo te iba a tomar. En cambio, con este teorema, este paso que se encuentra aquí sale mucho más rápido, pues. Para eso son algunos teoremas adicionales, para poderte ayudar en la resolución, que la solución te salga un poquito más rápida y directa. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda con respecto al problema 11? Sigamos. Teorema, chicos, del cálculo de la bisectriz. Teorema del cálculo de la bisectriz, para poder calcular bisectriz, interior o exterior. En el caso de una bisectriz interior, chicos, sería que esa bisectriz interior elevado al cuadrado debe ser igual al producto de los lados que terminan el ángulo el cual estás trazando bisectriz, menos el producto de los segmentos determinados por dicha bisectriz en el lado al cual es relativo. ¿Ya? Ahí está el teorema del cálculo de la bisectriz interior. El teorema del cálculo de la bisectriz exterior es muy parecido. Esa bisectriz exterior elevado al cuadrado es igual al producto de los segmentos determinados por dichos lados y la bisectriz en el lado al cual es relativo, menos el producto de los lados, menos el producto de los lados que se intersectan en el lado al cual va a ser relativo. Ahí está. Pero chicos, aquí, recordar en ambos casos, recordar, profe, sí, por proporcionalidad, la razón entre A y B no es la misma razón entre M y N. La razón entre A y B es la misma razón entre M y N. ¿Recuerdas el teorema de la bisectriz interior y exterior en proporcionalidad? Ahí está, pues. Él es. Entonces, por así decirlo, este teorema va a estar aplicado un poquito a él. Va a estar un poquito aplicado a él, ¿no? Como por ejemplo, chicos, es el problema número 4. Sí, el problema número 4. En el problema número 4, chicos, tenemos lo siguiente. Dice, en un triángulo ABC, AB es igual a 8, BC es igual a 6, AC es igual a 7.
ABC. Se traza la bisectriz interior BD. Bisectriz interior BD. Por aquí. Si es bisectriz interior, él y él deben de ser iguales. Y la media debe ser mediana, chicos, ¿sí? Aquí se han comido una parte. La mediana CM. La mediana CM. Hay que trazar la mediana CM. Si es mediana, ya sabemos que divide al lado al cual es relativo en dos partes exactamente iguales. AB es igual a 8, BC es igual a 6 y AC es igual a 7. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Muy bien, chicos. Ahí está. Ya hemos colocado todos los datos que se encuentran ahí. El problema nos está pidiendo calcular cuánto vale el segmento de M. Ahí está, L. Hay que calcular cuánto vale lo de rojito. A ver, ¿cómo lo calculamos? Para eso, simplemente concéntrense en primer lugar en el triángulo ABC. En el triángulo ABC, chicos, está trazada la bisectriz interior. Está trazada la bisectriz interior. Recuerden que por proporcionalidad, la razón entre los lados determinados debe ser igual a la misma razón entre los segmentos determinados por dichos lados en el lado al cual es relativo a la bisectriz. 8 y 6 están en relación de 4 y 3. Por lo tanto, los segmentos determinados también tienen que estar en la razón de 4 y 3. Pero como todo suma 7, porque el lado AC es igual a 7, la constante vale 1, pues. O sea, cada segmento valdría 4 y 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió por qué vale 4 y 3? Muy bien. Simplemente por proporcionalidad. ¿Ya? Por el teorema de la bisectriz en proporcionalidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema del cálculo de la bisectriz. Hay que calcular cuánto vale BD. A BD vamos a llamarle N. Por el teorema del cálculo de la bisectriz, por el teorema del cálculo de la bisectriz, nosotros sabemos que esa bisectriz elevado al cuadrado, como es bisectriz interior, es el producto de los lados menos el producto de los segmentos determinados por dichos lados en el lado al cual es relativo. En este caso, 4 por 3. 48 menos 2 es 36. N al cuadrado es igual a 36. Por lo tanto, N es 6. ¿Por qué he calculado N? Mira, aquí ya hemos utilizado el teorema de la bisectriz. Porque para finalizar con el problema, vamos a trabajar en el triángulo ADB. Vamos a trabajar en el triángulo ADB. El que estamos sombreando. Para ese triángulo, chicos, la línea de M, ¿qué es? Es una mediana. Y tengo los tres lados del triángulo. Miden 4, 6 y 8. Teorema de la mediana, teorema de Apolonio. Suma de cuadrados de los lados debe ser igual a 2 veces la mediana elevado al cuadrado más el cuadrado del lado al cual es relativo entre 2. Operemos. Operemos. Chicos, aquí tendríamos 16 más 36, ¿no? 52 es igual a 2 veces x al cuadrado
más 32, ¿no? 20, 2x al cuadrado. Por lo tanto, chicos, x, ¿cuánto nos va a quedar? Raíz de 10. Un problema donde hemos utilizado el teorema de la bisectriz, pero también hemos utilizado el teorema de la mediana, ¿no? También hemos utilizado el teorema de la mediana. Ahí está. ¿Alguna duda, chicos, para la resolución del problema número 4? ¿Se entendió? Muy bien. Perfecto. Listo. ¿Ya? No he visto problema de bisectriz exterior, por si acaso. No he podido observar teorema de la bisectriz exterior. ¿Sí? ¿Ya? Eh, y la verdad, ahí acaba, chicos. Porque los demás teoremas, los que he colocado aquí, son simplemente opcionales. ¿Ya? El teorema de Merlin es un teorema que nos dice que en todo triángulo, rectángulo, cuadrado, si ubicamos un punto interior o externo, se cumple la siguiente relación. Si un punto en la región interior, ¿sí? Trazamos su distancia hacia los vértices, la suma de los cuadrados de esta distancia a vértices opuestos debe de ser igual. Esta es una consecuencia del teorema de Euclides o de las proyecciones. Si el punto es exterior, lo mismo. La distancia del punto, ¿hacia dónde? Hacia los extremos de los vértices opuestos, la suma de sus cuadrados debe ser igual. Es una consecuencia del teorema de las proyecciones, en ambos casos, por si acaso. ¿Sí? Se cumple en ambos casos esa partecita de ahí. ¿Ah? Y el otro lo coloco porque una vez vino en San Marcos, que es el teorema de Arquímedes y el teorema de Faure. Si tenemos en nosotros en una circunferencia un cuadrilátero inscrito, ¿sí? Si tenemos nosotros en un cuadrilátero inscrito, la suma, y es más, las diagonales de ese cuadrilátero inscrito son perpendiculares. Si es que las diagonales de ese cuadrilátero inscrito son perpendiculares, la suma de sus cuadrados de sus lados opuestos debe de ser igual. Y ambos deben de ser igual a 4 veces el circunradio. A 4 veces el circunradio, 4 veces el radio de circunferencia circunscrita. Si no me equivoco, chicos, este teorema vino para poderlo aplicar en un simulacro del examen de admisión de San Marcos. Ese simulacro que dan antes vino para poderlo aplicar rápidamente. No recuerdo bien si fue este último año o el año pasado. De este último examen de admisión o del examen de admisión anterior. No recuerdo muy bien. Pero de que vino en un simulacro vino. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que, chicos, en los simulacros que toma San Marcos, preguntan cualquier cosa. Por ejemplo, en geometría, no toman, en el prospecto, no está ángulos entre rectas alabeadas. Y en el último simulacro vino ángulos entre rectas alabeadas. O sea, yo cuando lo vi dije, y hablé con los profes de geometría de aquí, oye, ¿por qué han preguntado eso? Y lo mismo pasó anterior. Preguntan cosas que no están ni siquiera en su prospecto. Arquímedes no está en su prospecto, es parte de relaciones métricas en cuadriláteros, ¿ya? Pero bueno, no está más por ahí por si acaso mencionarlo, ¿no? Capaz por ahí, si lo han puesto, por algo será, no sabremos, así que por ahí es importante poderla mencionar. Y bueno, chicos, el de Faure es de que, en este caso, las diagonales, ¿no? En este caso por aquí, la suma de los cuadrados de los 4 segmentos determinados por las diagonales que son perpendiculares en un cuadrilátero inscrito es igual a 4 veces su circunradio, ¿no? Es igual a 4 veces su circunradio, ¿ya? Y bueno, chicos, ahí terminaría lo que es la teoría. Ahí terminaría lo que es la parte teórica, ¿sí? Ahí terminaría lo que es la parte teórica, ¿ya? A ver, chicos, hagamos más problemas. Hagamos más problemas. A ver, un problema bonito, interesante. El 6, chicos. Miren el problema 6. Miren el problema 6. Miren los datos del problema 6.
Y miren el problema 14. ¿Lo observaste? Es el mismo problema. Te dan así, 12, 8, 5, y te piden el. Claro, es el mismo problema. Ya uno menos ahí. ¿Sí? Solo que aquí no te lo dan graficado. Aquí era para que lo graficaras de manera correcta, por eso también decidí hacer este problema en vez del 6 para poderlo graficar y puedan ver que se grafica como si fuera un triángulo octusángulo, ¿no? En cambio, en el problema número 6 nos están dando, nos lo están dando graficado, ¿no? Es mucho más sencillo identificar qué tipo de triángulos hay, pues, ¿no? Eh, Podemos hacer el problema 7. El 8. A ver, el 8. Dice, un campesino, nos dicen que tiene un cultivo, tiene un terreno cuyos linderos determinan un trapecio isósceles, donde AB es paralelo a este BC es paralelo a D, ¿ya? Como se muestra en la figura. Si AB nos están diciendo si AB es igual a 20, ¿ya? AB es igual a 20. Si el campesino se encuentra en el punto medio del lindero AB, además está a una distancia de 18 y 26 metros, perdón, de los extremos C y D. O sea, este campesino que está en el punto medio de AB está a 18 metros de C y 18 metros y 26 metros, perdón, de D. ¿Correcto? Ahí está. 18 y 26. Calcular el perímetro del terreno. Como me dicen que es un trapecio isósceles, él también es 20. ¿Correcto? Para poder calcular, chicos, el perímetro, ¿qué te faltaría hallar? Las bases, ¿no? O puedes calcular las bases por separado, o creo que es mucho más factible calcular la suma de las bases. Calculamos la suma de las bases, chicos, y el problema no sale. Para eso, chicos, ¿qué les parece? Si trazamos, si trazamos la base media de este trapecio. Chicos, tracemos la base media de este trapecio. Porque recordemos que en todo trapecio, su base media o su mediana es la semisuma de las bases. Si calculamos él, tenemos la suma de las bases. Pero chicos, aquí, mire el triángulo de vértices CPD. La línea PM es una mediana. La línea PM es una mediana. Y quiero calcular esa mediana. Para eso, tenemos los tres lados. Recuerda, por el teorema de Apolonio, por el teorema de la mediana, la suma de los cuadrados de los otros dos lados, a los cuales no es relativo esa mediana, es igual a 2 veces esa mediana elevada al cuadrado, más el lado al cual es relativo dicha mediana entre 2. Y de aquí, chicos, hay que calcular cuánto vale la mediana. A ver, chicos, ¿quién apoya rápidamente con el cálculo? Yo lo sé, porque el triángulo es conocido. Pero a ver, ustedes tienen que hacer con el cálculo. Es que tienen que operar. Si tú no practicas las operaciones, no vas a aprender, pues.
¿Se han percatado que el tema del día de hoy es mucho más operativo? Y cada uno de ustedes tiene que ver la forma de cómo calcular, determinar o operarlo de manera correcta. 24, ¿seguros? A ver, 30. A ver, operen, fíjense bien, operen bien. Con calma, no se demoren. O sea, no se apuren, mejor dicho. Hazlo despacito, con calma. 24, ¿seguros? A mí ya me hicieron dudar. A mí me sale 20. A mí me sale 20. A ver, comprueben. Porque 18 por 18 es 324. Y 26 al cuadrado es 676. Si estos lo sumamos, es 1000, ¿no? Muy bien. Sale 20. Sale 20. Muy bien. Chicos, y si m es 20, entonces a más b, ¿cuánto es? 40. Por lo tanto, el perímetro de este trapecio isósceles sería 20 más 20 es 40, que serían los lados no paralelos, más la suma de las bases, que también es 40. Y 40 más 40, chicos, ¿cuánto es? 80, ¿no? 80 metros. Muy bien. Tienen que tener bastante cuidado con sus operaciones, ¿ah? Tienen que tener bastante cuidado con las operaciones. ¿Sí? Es práctica, chicos. Es práctica, es práctica. Es práctica nada más. ¿Ya? Es práctica nada más. Tómense su tiempo, respiren, tomen aire para que la operación la puedan hacer rápidamente. Yo sé que cuando están números elevados al cuadrado y son números de dos cifras, como que por ahí se pueda tener cierta dificultad, ¿no? Pero tómate tu tiempo, ¿no? Es una simple operación. Es más, si viene así y te acuerdas la fórmula y que no puedas resolverlo, y te equivoques, perdón, mejor dicho, en la operación, que es elevar al cuadrado, pasar a dividir, a pasar a restar, ahí sí daría cólera. Yo me sentiría conmigo mismo, me sentiría con bronca, porque me estoy equivocando en operaciones básicas. ¿Se me ha acordado la fórmula, no sé, operaciones básicas? No, por ese motivo es práctica nada más, chicos. Es práctica, tienen que practicar. Más en este tipo de temas que se encuentran aquí, donde prácticamente son puras fórmulas nada más. ¿Ya? Por ahí, el problema 9 chicos, sale con Pitágoras nada más. La verdad, sinceramente, ese problema no tendría por qué haber estado en este tema. ¿Ya?
El problema número 10 es para aplicar ley de cosenos, teorema de cosenos, para poder calcular el coseno del ángulo B y después determinar lo que nos están pidiendo. La verdad, yo lo podría realizar de esa manera, ¿no? Porque dicen que BQ es igual a 5, BH es igual a 6 y QH es igual a 7, ¿no? Se podría trabajar con él. Otra forma de resolverlo es aplicando en este caso proyecciones, pero se complica un poquito demasiado. Mucho más cálculo se va a hacer, ¿ya? El problema número 2 es para poder aplicar el teorema de la bisectriz, ¿sí? Es para aplicar el teorema de la bisectriz. Recuerda que es una media proporcional, ¿sí? Recuerda que es la media proporcional, ¿ya? Recuerda que es la media proporcional. En el triángulo, el problema número 3 es para poder aplicar a dos veces el teorema de la mediana, ¿no? Es para poder aplicar dos veces el teorema de la mediana con los datos que nos están mencionando, porque nos dicen lo siguiente, ¿no? En un triángulo rectángulo, recto en B, 90 grados por aquí, dice se trazan dos sevianas interiores que trisecan a la hipotenusa, o sea que dividen a la hipotenusa en tres partes exactamente iguales, o sea, esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí y esta parte de aquí van a ser iguales. Y me dan las longitudes de esas. Me piden calcular la longitud de dicha hipotenusa. Es para poder aplicar el teorema de qué? De la mediana dos veces y después un pitagorazo, porque me dicen que este ángulo que se encuentra aquí es 90 grados. ¿No? Aquí. ¿Ya? Ahí para que más o menos puedan, apunten lo que les estoy mencionando, de qué vas a utilizar, ¿no? ¿Qué estás utilizando para que ustedes lo puedan también intentar resolverlos por su propia cuenta? ¿Ya? Te estoy mencionando qué vas a hacer para que lo puedan determinar. ¿Ya? Primero, dos veces el teorema de la mediana. Si quieres aquí, para el triángulo, vamos a ponerle aquí P y R. Primero para el triángulo ABP, L es la mediana relativa a este lado, y después para el triángulo RBC, ¿no? Otra vez. Si quieres aquí, colócale valores. Y como vas a trabajar con cuadrados, recuerda que se cumple también el teorema de Pitágoras. Vas a trabajar, por así decirlo, con dos ecuaciones. ¿Ya? Tres si quieres decir, ¿ya? Pero utilizando dos de ellas simplemente te va a salir y aplicando un Pitágoras, ¿ya? Y el más tranca, por así decirlo, es el problema 15. El más tranca, por así decirlo, es el problema número 15. Que la verdad, sinceramente, chicos, hace un montón de tiempo que San Marcos no toma este tipo de problemas. San Marcos hace un montón de años que no toma este tipo de problemas. Lo primero, chicos, que hay que recordar aquí que tenemos circunferencias tangentes interiores y exteriores. Si recordamos nosotros, chicos, las circunferencias tangentes exteriores, los centros con su punto de tangencia van a ser colineales. O sea que estos dos centros, vamos a poner este centro M y este centro P de la circunferencia radio X, son colineales, pasan por B. De igual manera por aquí, vamos a colocarle este centro N y este centro que se encuentra aquí P. Estos centros, con ese punto de tangencia, con el punto C, van a ser colineales. Van a pertenecer a la misma línea, van a pertenecer a la misma recta. ¿Correcto? Y bueno, para terminar con el problema, tendrían que percatarse que entre esos centros se está formando un triángulo. Y por aquí, recuerda que como él es el centro y él es A punto de tangencia, del centro hacia el punto de tangencia, este radio, ese radio que se encuentra ahí, es perpendicular en el punto de tangencia. Todo el segmento, todo el segmento, todo el segmento MP sería la suma de los radios. Recuerda que cuando tienes dos circunferencias tangentes exteriores, la
Distancia entre sus centros sería la suma de sus radios. Cuando tienes dos circunferencias tangentes exteriores, tangentes interiores, la distancia entre sus centros es la diferencia de sus radios. El radio mayor vale 4, el radio menor vale x, 4 menos x. Y aquí, como si quieres este punto, le llamas S, de S a M es 3, por ser su radio, de la semicircunferencia radio 3, y de N hacia S es todo el radio de la semicircunferencia radio 4. Él vale 1. Vas a aplicar el teorema Herón en el triángulo MNP. Pero para eso, primero calculemos el semiperímetro del triángulo y vértices MNP. Sume lados. 3 más x más 4 menos x más 1. Se ve el x. 3 más 4 más 1, 8. Entre 2, 4. Y plantearon, ¿por qué? Porque es la altura. Y tenemos los tres lados. Profe, pero esta va a ser en función de x. Tú opera nada más. Sería x, es la altura, 2 sobre la base, sobre el lado sobre cuál cae la altura, en este caso 1. Por la raíz cuadrada de este semiperímetro, con la diferencia de ese semiperímetro con cada uno de los lados del triángulo. 4 menos 1 es 3. 4 menos 3 más x. 4 menos 3 más x. Nos quedaría en este caso 1 menos x. Y 4 menos x es x. A todo él le debemos de sacar su raíz cuadrada. Y ahí, para poder eliminar la raíz cuadrada, pues chicos, elevemos al cuadrado ambos lados de la ecuación. Habilidad operativa. X al cuadrado, el al cuadrado es 4, se va la raíz, te quedaría 4 por 3 es 12, por 1 menos x, por x. Aquí hay un x, con este x al cuadrado se va. Nos quedaría 48 menos 48x, porque aquí, aplicando la propiedad distributiva, pues, tendríamos 49 veces x es igual a 48. Por lo tanto, chicos, el valor de x sería 48 sobre 49. Ahí está. Esa es la respuesta del problema número 15. ¿Correcto, chicos? Muy bien, chicos. A ver. Déjame revisar. Por aquí tengo las claves, creo, de los demás problemas. Un ratito. A ver, por aquí está. Listo. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, un ratito. Listo. A ver, ¿qué problema no hemos hecho? Muy bien. El 2, chicos, sale beso. ¿Ya? El problema número 3 sí lo hemos hecho. El 4 también. Si no me equivoco, el 5 también. El problema 6, ya vimos. El problema 7, chicos. El problema número 7 debe salir de casa. Problema 8, si lo hemos hecho. El problema número 9, chicos. El problema número 9 debe salir de avión. ¿Ya? Problema número 10 también debe salir de avión. Problema número 12, que sé que faltaría, debe salir de 11 radios, ¿no? Porque, el 13 también, el 13, chicos, debe salir de casa. ¿Ya? El 13 debe salir de casa, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ya el 14 lo habíamos realizado y el problema número 15 lo acabamos de hacer hace un ratito, ¿correcto? Muy bien, chicos. Eso sería todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y ya nos volvemos a encontrar la siguiente semana de clase. Cuídense bastante, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Cuídense, un abrazo. Chao.